Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver equilibrio de traslación. Básicamente vamos a ver un poco cómo representamos la fuerza de tensión y resolvemos algunos problemas. En este caso vamos a hablar de la parte de equilibrio de traslación donde tenemos cuerpos en reposo. Esto se llama estática. Bueno, vamos directo a un ejemplo para ver cómo se calculan las fuerzas, en este caso fuerzas de tensión. Dice así, un reloj de 2 kilogramos de masa se encuentra en equilibrio por medio de tres cuerdas como se indica. Represente y calcule todas las fuerzas que actúan sobre O. Si ustedes se fijan acá, tenemos entonces el reloj, tenemos tres cuerdas, ¿sí? Y un punto O que sería el nudo donde se unen esas cuerdas. Y el dato que nos da, además de la masa del reloj, sería este ángulo con, digamos, este soporte que está en forma horizontal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, representar las fuerzas que actúan, en este caso, sobre el nudo y sobre el cuerpo en cuestión, que sería el reloj. Acá les puse, digamos, mencioné cuáles serían, por orden, ¿no? Cuáles serían las cuerdas, cuerda 1, cuerda 2 y cuerda 3, para diferenciar y poder calcular cada fuerza de tensión. Entonces analizamos el nudo primero. Nudo, nos damos cuenta que este punto, digamos, vemos como que la cuerda 1 lo tira hacia la derecha, por lo tanto nosotros representamos esa fuerza como tensión 1. Luego la cuerda 2 lo tira como que de forma inclinada, la llamamos tensión 2, y por último la cuerda 3 lo tira hacia abajo, sería la tensión 3. Bien, y los ángulos que se indican ahí, en realidad es el ángulo con la horizontal básicamente, que lo puedo visualizar acá o acá. Bueno, entonces ahora pasamos al cuerpo. En el caso del reloj, entonces sabemos que el reloj interactúa con la Tierra, por lo tanto sobre él actúa una fuerza peso. Y además acá está interactuando una fuerza que hace el hilo 3, que sería la tensión 3. Volviendo a mencionar lo siguiente que vimos en clases anteriores, en realidad acá representamos tensiones porque la cuerda es inextensible, es decir, vamos a considerar cuerdas como hilos ideales donde tienen una masa despreciable, por lo tanto no afectarían, digamos, en la dinámica del problema, ¿sí? Y por otro lado, que son inextensibles, es decir, que no se deforman. Así que si fueran cuerdas que se deforman, ya tendríamos que hablar de una fuerza elástica. Bueno, dicho esto, entonces ahora lo que hacemos es pasar a analizar las fuerzas y para resolver el ejercicio como decía que el reloj estaba en reposo, debemos recordar que si está en reposo, la fuerza neta sobre él debe ser cero. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos acá, estas dos fuerzas deben anularse entre sí. Por lo tanto, el peso debe ser igual a la tensión 3. Bien, entonces si calculamos el peso, tenemos el valor de la tensión 3. Peso, recordemos, masa por gravedad. Acá G, gravedad, redondeamos a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, peso me queda masa, 2,0 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Y entonces el peso nos da 20 newtons, que vale en este caso lo mismo que la tensión que hace el hilo 3. Bueno, ahora sí pasamos al nudo para analizar las fuerzas. Otra vez representamos ahí. Y bien, y vamos, recordemos que nosotros para facilitar los problemas trabajamos con un par de ejes cartesianos, eje X y eje Y.
ya que la tensión 1 estaría horizontal, la tensión 3 está en la vertical, pero la tensión 2 me quedaría inclinada, por lo tanto, para poder resolver este sistema, yo lo que tengo que hacer es descomponer la tensión 2 en sus componentes en el eje Y y en el eje X, como verán acá. Entonces, llevo la proyección, la llevo al eje Y, por lo tanto, a esta componente la llamo T2Y, la llevo al eje X, T2X. Y ahora sí podemos analizar las fuerzas de forma ordenada en cada eje. Entonces, otra vez recordemos, este nudo está en equilibrio, por lo tanto la fuerza neta es 0. Entonces, en el eje Y tenemos, eh, si nos fijamos acá en el dibujo, T2Y y T3. Por lo tanto, si la fuerza neta en ese eje es 0, estas dos fuerzas deben ser iguales. Y T3 ya habíamos calculado en la parte anterior, entonces, si T3 vale 20 newtons, quiere decir que T2Y vale también 20 newtons. Por lo tanto, si nosotros recordamos cómo se calculan las componentes, la clase pasada lo vimos, en este caso, mirando este triángulo rectángulo que se forma acá, nosotros tenemos que este ángulo que está enfrentado a este cateto, que sería el cateto opuesto, tenemos 60 grados. Entonces, si quiero calcular la hipotenusa, que en este caso es T2, tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto, vamos a usar la función trigonométrica seno. Recordemos que seno de 60 acá va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, cateto opuesto es T2Y acá e hipotenusa T2. Por lo tanto, si yo despejo, si quiero calcular T2Y, va a ser T2 por seno de 60 grados. Bien, entonces ahora sustituimos. En realidad primero despejamos T2, ¿sí? T2 que es la hipotenusa, entonces va a ser, hipotenusa es cateto opuesto sobre seno de 60. El cateto opuesto es T2Y, que teníamos acá 20, dividido el seno de 60, ahora sí sustituimos, y nos da 23 newtons. Entonces ahí ya tenemos el valor de la tensión 2, ya teníamos el de la tensión 3 y nos falta la tensión 1, que la tensión 1 está en el eje X. Entonces, vamos al eje X. En el eje X también, tensión 1 debe ser igual a tensión 2X. Está en equilibrio. Por lo tanto, si calculo la tensión 2X, ya voy a tener el valor de T1. Entonces, de forma análoga, ¿verdad? Si para T2Y usé el seno, para T2X uso el coseno. ¿Por qué? Bueno, porque me fijo acá y el ángulo que me da es de 60 y T2X es el cateto adyacente y en este caso ya calculé la hipotenusa, por lo tanto, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces, si yo quiero saber el adyacente, va a ser la hipotenusa por coseno de 60. Sustituimos T2, 23, coseno de 60, 0,5, por lo tanto T2X da 11,5 newtons. Y entonces, como está en equilibrio, T1 vale también 11,5 newtons. Bueno, y estos son los ejercicios que quedan como tarea. Ustedes tienen acá el ejercicio 1 muy parecido al ejercicio que está resuelto ahí, simplemente cambia el ángulo y la masa, y acá están las respuestas. Y para el ejercicio 2, bueno, tienen tres situaciones, es como si fueran tres ejercicios en uno, y tienen acá las respuestas también para que obtengan los resultados idénticos. Hice una observación acá que usen estos valores, tanto para el seno como para el coseno,
y en el segundo ejercicio, para obtener tal cual estos valores, también, por ejemplo, deben usar G 9,8 metros por segundo cuadrado. De igual forma, si usan G como 10, se va a aproximar, pero no es que esté mal el ejercicio, se considera el procedimiento. Bien, bueno, hasta un próximo video.